Gracias, hermano. La verdad que me siento muy gozoso de compartir la palabra. Siempre es de bendición compartir la palabra de Dios que nos llena nuestra alma, nuestro espíritu. Y creo que el compartir a este grupo siempre ha sido de bendición. Creo que el Señor está haciendo algo poderoso en cada uno de nosotros. Y la verdad que una gran responsabilidad también, hermano. Y me hacía la pregunta en la semana que era lo que podía compartir con el grupo. Y hace un tiempo con mi hija mayor le compartí algo que estaba leyendo de un libro que se trataba, uno de los capítulos se trataba sobre el tiempo, cómo nosotros ocupamos nuestro tiempo. Y el martes en la radio los pastores hablaban de lo mismo. Quizás eso venía a confirmar algo que Dios ponía en mi corazón sobre el tema o el mensaje que podría entregar hoy. Y la verdad que por todo es sabido que vivimos tiempo acelerado. Creo que todos, gran parte de nosotros vivimos tiempo en donde corremos de aquí para allá. eh, y los tiempos son malos. Y aparte, de hecho, la palabra también lo viene a confirmar, que no vendrán tiempos mejores. Y esto igual me traía mucha inquietud hace un tiempo de cómo nosotros como cristianos ocupábamos nuestro tiempo. Y, y como dice el apóstol Pablo a los Efesios, dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Y la verdad es que muchos de nosotros vinimos con vidas desorganizadas y en parte sin una visión clara de lo que es la iglesia y qué representa la iglesia en un mundo global. Y creo que deberíamos hacernos preguntas o quizás hacernos interrogantes a la hora de preguntarnos eh, cuánto tiempo estamos dedicando a nuestro Dios. ¿Está siendo nuestro mejor tiempo? Eh, Son inquietudes que siempre deberíamos estar haciendo. Estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas, en nuestras acciones. Mi tiempo devocional está siendo efectivo, está haciendo efecto. Mi tiempo de oración, lectura, meditación está haciendo efecto. Son interrogantes que deberíamos siempre estar haciéndolo. Y como dice también en el libro de Corintios, dice, si no me equivoco, dice que debemos examinarnos la fe. ¿Cómo está nuestra fe? Y quizás la excusa predilecta es que no tengo tiempo. Eso quizás lo escuchamos muchas veces. Quizás no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para quizás ir a comprarme un libro, o pueden haber muchas excusas. Y por ahí alguien decía que la excusa agrava la falta. Y le puse como título a este mensaje, aprovechando bien el tiempo.
Lo que les voy a compartir está en Efesios, capítulo 5, del versículo 15 al 17, dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estaremos estudiando estos versículos pero antes me gustaría hacer una breve reseña de lo que es el libro de Efesios. Dice que esta es una carta escrita por Pablo, por todo es sabido, desde la cárcel. El apóstol les recuerda a sus lectores cómo se manifestó la gracia de Dios en su ser, al, al darles vida, cuando estaban muertos en pecados. Sus lectores gentiles estaban separados de Cristo, pero ahora habían sido acercados y tenían esperanza en las promesas de Dios y paz con Él. En el capítulo 1 podemos decir que el apóstol Pablo le habla a los Éfesos o a los Efesios, dice que hay muchas bendiciones otorgadas a la iglesia. En el capítulo 2, promesas a los creyentes, modelo para los creyentes en el capítulo 3, capítulo 4, una conducta apropiada de la iglesia, capítulo 5, una conducta apropiada de los creyentes. Y por todos sabemos que la teología que tiene el libro de Efesios es muy rica en contenido, en cómo debemos andar. Y esa es una clara exhortación que da Pablo. Dice en el verso 15, dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice mirad, y esto está en un tiempo presente imperativo, que quiere decir que es un mandato a hacer alguna cosa en el futuro o implica una acción continua o repetida. En otras palabras, el texto nos dice: observen cómo viven, miren cómo van a vivir, y también está hablando de diligencia, o sea, de estar apresto a esta acción. Pero me saltaba en este versículo la palabra necio, y lo busqué, y dice que la palabra necio es una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ella poca inteligencia. Lo vuelvo a reiterar, dice que es una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ella poca inteligencia. Esa es una persona necia. El Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón no hay Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Salmo 14:1. Y el hombre sin Dios es un necio, según este salmo. ¿Por qué? Porque está corrompido y vive en su necedad por su pecado heredado de Adán. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Está ciego a la verdad de Dios, es un ateísta que no tiene capacidad espiritual. En otras palabras, anda a tientas, sin rumbo, y anda en su propia norma de vida. Eh,
la otra vez, no, mejor dicho, hace unos días atrás, veía unos muchachos, era como aquí cerca de mi casa, muchacho joven, 25 años, y tomando cerveza, eran como la 1 de la tarde, yo creo. Y me hacía ver algo el muchacho ese. Decía yo, pensar que yo estuve quizás en esa ruta, como dice nuestro pastor, eh, y ahora me veo en otra ruta, en donde veo eh, a ese muchacho, a los 25 años, quizás él perdiendo su vida, porque igual lo conozco en parte, sé que él no está estudiando, no está trabajando, entonces está teniendo una vida que es totalmente contraria a lo que Dios desea de la humanidad. ¿Por qué? Porque anda en una sabiduría que es necia, o sea, anda en una necedad que no, que está cegada por el pecado. Y eso el Espíritu me hacía ver cómo una persona puede estar tan cegada por el pecado y como dice también que un pecado llama a otro pecado. Y, y en ese momento sentía como tanto agradecimiento porque el Señor nos puede rescatar de distintas cosas vanas que nosotros vivíamos. Y es así como estas personas tienen una mente cauterizada, con una mente que está totalmente alejada de Dios. Ahora, me hacía una pregunta. ¿Un cristiano puede llegar a ser un necio o caer en necedad? Me hacía esta pregunta y me quería examinarme también yo, porque la palabra tiene poder y nos examina a diario. Dice también que la palabra es como un espejo en donde nosotros nos miramos a diario cómo estamos perseverando en la fe en Cristo. Y 1 Corintios 1:30 dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando somos regenerados viene el paquete completo, o sea, somos en Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero un nuevo nacido busca la sabiduría de Dios a diario, debe ser intencional. Y creo que hay una clara intención de por qué la Biblia está contenida con libros de sabiduría, que son Salmos, Proverbios, el libro de Job, y hay dos libros más que en este momento no me recuerdo. Pero Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Salomón dice también, adquiere sabiduría. ¿Podremos caer en insensatez? Son interrogantes que deberíamos estar haciéndonos. Y me llama la atención la palabra sabio, que también continúa ahí en el texto, dice que debemos andar como los sabios, no como necios, dice. Y dice que en el original es sofos, que quiere decir que es una persona clara, sabia y sensata. Ahora, no necesariamente está este adjetivo, quiere decir genialidad o formación académica, sino la capacidad de aplicar con habilidad lo que se conoce o sabe. O sea, en otras palabras, como que todo lo que hemos adquirido en conocimiento de la palabra, debemos aplicarlo.
Eso es lo que está queriendo decir la palabra. En el Nuevo Testamento la palabra es usada refiriéndose a la verdad espiritual, a la vida de uno. ¿Somos sabios o somos necios? Efesios 5:2 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué nos dice el texto? Dice que debemos andar en amor, como también Cristo nos amó. No andar en necedad, sino andar en sabiduría, y este es el verdadero camino que el Señor quiere de nosotros, debido a que Cristo pagó un precio y somos distintos, somos diferentes al resto del mundo. Debemos reflejar al caminar o al hablar algo distinto, que somos diferentes como cristianos, cada uno de nosotros. El versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Pablo nos exhorta a aprovechar bien el tiempo. La palabra aprovechando bien, aprovechando en el original, esto me llamaba mucho la atención, y es exagorazo, es decir, pagar un rescate, o sea que tiene una mejor oportunidad, que quiere decir que está redimiendo, está rescatando algo. Y aquí la palabra traducida como tiempo está en un tiempo kairos, que en este caso significa un momento apropiado o periodo específicamente apropiado, especialmente apropiado. Es una ventana de oportunidad en el griego, que quiere decir que como que se abre una puerta, en donde Dios está abriendo una puerta, y es quizás un momento apropiado para tomar decisiones importantes. Pero también está la otra palabra, que es cronos, que tiene que ver con cronología, el tiempo que se mide en un reloj o el tiempo del calendario. Y como decía Kairos, es un periodo especial o una ventana de oportunidad durante la cual podemos hacer ciertas cosas, pero llegará el momento cuando esta ventana se cerrará. Amados, habrá un tiempo en donde no se podrá predicar, no se podrá ministrar, el tiempo en que no tendremos a nuestros hijos en casa, quizás cerca de nosotros, porque se irán. Y ese tiempo va a pasar, ya no los podremos influenciarlos, porque no estarán cerca. Y eso es lo que está diciendo el texto, que debemos aprovechar bien el tiempo. Hay una ventana para hacer las cosas, hay un periodo en donde nosotros estamos ahora en Cristo y debemos aprovechar ese tiempo. Hay una oportunidad para hacer las cosas, hermano, porque en algún momento se va a cerrar. Ahora esto también nos puede llamar la atención, y en parte a mí me llamaba la atención. Dice que nuestra cosmovisión determina cómo vivimos. El uso de nuestro tiempo depende de nuestra cosmovisión. La palabra cosmovisión viene de dos raíces distintas: cosmos, que significa mundo, pero no solamente el mundo, sino que también la vida. Esto implica una visión del mundo y de la vida. La cosmovisión es clave en una persona, porque eso determina lo que piensa, qué desea, cómo decide, o incluso determina las metas que persigue
y los propósitos para toda la vida. Y al final, todas estas cosas mencionadas establecen cómo usamos nuestro tiempo. Nuestra cosmovisión nos crea problemas o nos evita consecuencias adversas. Continuamente pensamos, vemos, reaccionamos y nos relacionamos con otros a través de una cosmovisión. La cosmovisión es la lente a través de la cual vemos todo, la vida y el mundo. Imagínese una cámara fotográfica con un lente que no enfoca bien todo, luce distorsionado y luego nos movimos la lente hasta que logramos un enfoque correcto y entonces todo queda en su lugar. Es lo mismo que este lente yo lo tuviera sucio, yo no vería nada. Lo mismo en la cosmovisión, debemos tener una cosmovisión clara de lo que eh, quizás donde vivimos o donde está nuestro entorno de trabajo, cómo nos movemos, con quién estamos hablando, y eso es lo que debemos tener claro nosotros, dónde nos movemos, en qué cultura estamos viviendo. Ahora, lo que debemos tener claro es que lo único que afirma nuestros pasos y endereza los sucesos de la vida, perdón, y del mundo es la palabra de Dios, aplicada a nuestras vidas por medio de su Espíritu. Eso requiere consumo de la Escritura y comunión con Dios. ¿Cómo influenciamos a esta generación si no aprovechamos bien el tiempo? Creo que deberíamos reflexionar en cómo influenciamos a nuestro entorno si no estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, si tenemos poco consumo de la escritura, eh, difícilmente podremos influenciar. El espíritu está en nosotros, pero el espíritu se alimenta mediante la palabra. Hace un tiempo, un hombre hacía un ejercicio simple. Supongamos que trabajamos 10 horas al día, descansamos 7 y en comida 3 horas. Quedarían 4 horas para nuestro día. Y el fin de semana descansamos 7 horas y en comida 3 horas. Serían 10 horas. Multiplicado por 2 serían 20 horas. Y son 48 horas el fin de semana. Nos quedarían 28 horas más 20 horas en la semana. Serían 48 horas en totalidad de la semana. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo? Lavamos el auto, compartimos, salimos de paseo. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? Ahora, y esta creo que es una pregunta que deberíamos hacernos, estamos ya casi terminando el año y deberíamos preguntarnos si este año hay más del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? Este tipo de preguntas nos van a ayudar a entender cómo estamos viviendo en relación a lo importante o a lo prioritario. ¿Qué es lo importante? Nuestro trabajo, nuestra comunión con nuestros parientes, nuestros hijos, esposa, y lo prioritario. ¿En qué lugar estamos dejando a Dios? ¿Estamos dándole el mejor tiempo o le estamos dando solo parte del tiempo? Colosenses 4:5
5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ahí está la palabra, redimiendo el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice. La palabra malos quiere decir que es derivado de dañino, es decir, que es un mal y está propiamente en efecto o una influencia. Esto quiere decir que está enfermo. El mundo bajo Satanás, bajo el enemigo, está enfermo y los tiempos son malos, hermano. Eh, Como decía un predicador por ahí, que el mundo está en desintegración. Eh, Creo que debemos estar atentos, hermanos, a los tiempos que estamos viviendo. Eh, Me recuerdo esto también a esta chica que balearon el día de ayer, antes de ayer, cómo la acribillaron. Fue espantoso, hermano. Yo creo que mm, hoy día en el programa de las hermanas que estaban hoy, hablaron parte de ella y me llamaba la atención, porque esa chica, eh, en el lugar donde ella vivía, quizás no sabemos, hermano, pero en el ambiente donde ella se movía, claramente quizás el Señor no salió a su encuentro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí estamos viendo cómo los tiempos son malos. Ahí hay un claro ejemplo. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Esto, hermano, debería darnos una tremenda esperanza, porque el Señor nos ha librado de este presente siglo malo. La palabra siglo quiere decir que es una era y nos ha librado de este tiempo, con referencia a este tiempo, al tiempo futuro. Dice el versículo 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Por tanto, conecta con lo que viene hablando Pablo. Y entendido quiere decir que es poner juntos, es decir, comprender mentalmente y actuar devotamente. Y literalmente dice que es enviar o convocar como soldados para una batalla. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que seamos entendidos en los tiempos. ¿Cómo estamos viviendo? Tendremos pruebas, aflicciones, tribulaciones, pero aún así debemos ser sabios. ¿Cómo andamos? Viviendo en amor, viviendo en sabiduría. Y Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué dice el apóstol? Que no nos adaptemos a este sistema de cosas. Sabemos que debemos cumplir en nuestros trabajos. eh, el hombre está realizado a hacer tareas, a hacer distintas cosas, pero dejemos ese tiempo para el Señor.
eh, es una exhortación que la palabra de Dios nos llama a andar sabiamente, cómo conducirnos en este mundo, no como necios, sino como sabios. Eh, Vamos a orar, hermano, y para que el Señor nos guíe. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Padre, poniendo en nosotros el querer y el hacer, Padre, por tu buena voluntad, Señor, y que podamos ser obedientes, Señor, a tu mandato, a tu palabra, Señor, a ser sabios, Señor, ya no ser necios. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén.